Gabriela se miró por última vez en el espejo del salón nupcial. Su vestido de encaje blanco brillaba con cada movimiento. El velo caía perfectamente sobre sus hombros. Después de 3 años de relación, finalmente se casaría con Alejandro Ruiz, el hombre de sus sueños. «Estás preciosa, hija», dijo su madre María Elena, ajustando el velo con lágrimas en los ojos. «Nunca te había visto tan feliz». «Es que lo soy, mamá. Alejandro es perfecto. Atento, trabajador, cariñoso. No puedo creer que por fin llegó este día». Su padre, don Roberto, entró al salón con su traje impecable. «Las damas de honor ya están listas. Los invitados ocupan sus lugares. ¿Preparada para el momento más importante de tu vida, princesa?». Gabriela asintió con una sonrisa radiante. Todo había sido planeado meticulosamente durante 8 meses. La iglesia San Francisco decorada con rosas blancas, la recepción en el salón más elegante de la ciudad, 250 invitados, una orquesta en vivo. Había invertido sus ahorros de 5 años en esta boda. Y es curioso cómo el amor y las bodas nos unen a todos sin importar las fronteras, ¿verdad? El español nos conecta desde México hasta Argentina, desde España hasta Estados Unidos. Por cierto, me encantaría saber desde qué país nos estás escuchando en este momento. Déjamelo en los comentarios, me hace mucha ilusión saber que nuestras historias llegan a tantos rincones del mundo. Pero volvamos a Gabriela, porque lo que estaba a punto de suceder cambiaría su vida para siempre. En ese momento, tocaron la puerta. «Adelante», dijo Gabriela. La puerta se abrió y entró Valentina, su hermana menor. Llevaba un vestido azul marino sencillo, el cabello recogido sin mucho arreglo. A su lado, tomado de la mano, estaba Mateo, su hijo de 6 años, con un traje pequeño que se veía ligeramente usado. «Valentina, qué bueno que llegaste», dijo Gabriela, aunque su tono no era del todo cálido. «No me perdería la boda de mi hermana», respondió Valentina con una sonrisa tensa. «Mateo quería verte antes de la ceremonia». El niño miró a Gabriela con sus grandes ojos oscuros. Era un niño callado, de esos que observan todo sin decir mucho. «Hola, Mateo. Te ves muy guapo», dijo Gabriela agachándose para estar a su altura. «Tú también te ves bonita». «Tía», respondió el niño en voz baja. La relación entre Gabriela y Valentina había sido complicada en los últimos años. Antes eran inseparables, las típicas hermanas que compartían secretos, ropa y sueños. Pero algo había cambiado hace aproximadamente 7 años. Valentina se había distanciado de la familia, vivía en otra ciudad, apenas las visitaba. Cuando Valentina apareció embarazada hace 6 años, se negó a revelar quién era el padre. Solo dijo que el hombre la había abandonado y que criaría a su hijo sola. La familia la juzgó duramente. Don Roberto estaba furioso, María Elena avergonzada. Gabriela, aunque trató de apoyarla al principio, eventualmente también se alejó. «¿Y cómo estuvo el viaje?», preguntó María Elena con cortesía forzada. «Largo, 8 horas en autobús desde Monterrey. Pero valió la pena estar aquí». «Pudiste haber venido antes para el ensayo de ayer», comentó Gabriela. «Todas las damas de honor estuvieron». «Lo siento, no pude conseguir permiso en el trabajo antes. Ya sabes cómo es criar a un niño sola, cada día cuenta». Hubo un silencio incómodo. Esos comentarios de Valentina siempre parecían tener un doble sentido, una pizca de resentimiento. «Bueno, lo importante es que ya estás aquí», dijo don Roberto tratando de suavizar la tensión. «Valentina, ¿por qué no llevas a Mateo con las demás personas? La ceremonia comenzará en 20 minutos». Valentina asintió, pero antes de salir miró fijamente a Gabriela. «¿Estás segura de esto, Gaby? ¿Segura de que Alejandro es el hombre correcto?». Gabriela frunció el ceño. «Por supuesto que estoy segura». «¿Por qué preguntas eso?». «Por nada. Solo quiero que seas feliz». Y con esas palabras enigmáticas, Valentina salió del salón con Mateo. «Tu hermana siempre tan dramática», comentó María Elena. «No le hagas caso. Probablemente tiene envidia de que tú sí encontraste un buen hombre». Pero Gabriela no pudo sacudirse la incomodidad. Había algo en los ojos de Valentina, algo que parecía pesar sobre ella como una carga demasiado pesada. Minutos después, Gabriela caminaba hacia la iglesia. Podía escuchar la música, ver las puertas abiertas, sentir la brisa de la tarde. Todo era perfecto. Dentro de la iglesia, los invitados ya estaban en sus lugares. Alejandro esperaba en el altar con una sonrisa confiada. Era un hombre guapo, de 32 años, cabello oscuro peinado hacia atrás, traje gris perfectamente entallado. Trabajaba como gerente en una empresa de tecnología. Venía de una familia de clase media alta. Valentina estaba sentada en la tercera fila del lado izquierdo. Mateo estaba a su lado, balanceando las piernas que no llegaban al suelo. El niño miraba fijamente hacia el altar. «Mamá, ese es...», comenzó a preguntar Mateo. «Shh, Mateo». «Silencio», lo interrumpió Valentina rápidamente apretando su mano con fuerza. Pero el niño no dejaba de mirar a Alejandro.
Sus ojos se llenaron de algo parecido al reconocimiento, a la confusión, a la esperanza. Alejandro, desde el altar, había notado la presencia de Valentina. Su rostro se puso pálido por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. Evitó mirar en su dirección por el resto del tiempo. La música cambió. Era hora de que la novia hiciera su entrada. Las puertas principales se abrieron lentamente. Gabriela apareció del brazo de su padre. Se veía radiante como una princesa de cuento de hadas. Los invitados se pusieron de pie. Las cámaras comenzaron a grabar. Gabriela caminó lentamente por el pasillo, sonriendo a los invitados. Pero cuando sus ojos encontraron a Alejandro en el altar, notó algo extraño. Él no la estaba mirando a ella. Estaba mirando hacia la tercera fila, hacia Valentina. Y Valentina tenía lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué está pasando?, susurró Gabriela a su padre. No lo sé, hija. Sigue caminando. Llegaron al altar. Don Roberto entregó la mano de su hija a Alejandro. Cuídala bien. Hijo, dijo don Roberto con voz firme. Lo haré, señor, respondió Alejandro. Pero su voz sonaba tensa. El sacerdote comenzó la ceremonia. Queridos hermanos, estamos reunidos aquí hoy para celebrar la unión sagrada entre Alejandro y Gabriela. Pero Mateo no dejaba de mirar. Sus pequeñas manos se aferraban al vestido de su madre. Y en sus ojos infantiles había una tormenta de emociones que un niño de 6 años no debería tener. Lo que nadie sabía era que en menos de 10 minutos, ese niño pronunciaría las palabras que destruirían todo. El sacerdote continuó con la ceremonia, ajustando sus anteojos mientras leía del misal. El matrimonio es una institución sagrada, un compromiso ante Dios y ante los hombres. Alejandro y Gabriela han elegido unir sus vidas en este día bendito. Gabriela miraba a Alejandro con ojos llenos de amor. Él le devolvía la mirada, pero había algo en su expresión que ella no lograba descifrar. ¿Nerviosismo? ¿Incomodidad? Todos los novios se ponen nerviosos, pensó ella. Si alguien conoce algún impedimento por el cual estos dos no deban casarse, que hable ahora o calle para siempre, dijo el sacerdote con la tradicional frase que casi nadie toma en serio. Hubo un silencio absoluto. 250 personas conteniendo la respiración. Y entonces sucedió. Un sonido pequeño al principio. El roce de zapatos infantiles contra el piso de mármol. Mateo se había soltado de la mano de su madre. «Mateo, no», susurró Valentina desesperadamente tratando de agarrarlo, pero el niño ya corría por el pasillo central. Sus zapatos pequeños hacían eco en la silenciosa iglesia. Todos los rostros se volvieron hacia él. «¡Papá!», gritó Mateo con su voz infantil, clara como una campana. «Papá, dijiste que volverías a casa». El tiempo se detuvo. Gabriela sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Papá? ¿A quién llamaba papá? Mateo llegó al altar y se aferró a las piernas de Alejandro. Papá, ¿por qué no volviste? Mami llora todas las noches. Yo te extraño. Prometiste que vendrías por nosotros. Alejandro se puso blanco como el papel. Intentó separar al niño de sus piernas. Niño, yo no sé de qué hablas. Debe ser una confusión. No es confusión, insistió Mateo con lágrimas en sus mejitos. Tú eres mi papá. Mami me mostró las fotos. Me dijo que tú eres Alejandro Ruiz y que me dejaste cuando estaba en su pancita. El escándalo fue inmediato. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Los invitados se pusieron de pie. Las cámaras seguían grabando cada segundo del horror. Gabriela miró a Alejandro, luego a Mateo, luego a su hermana que corría por el pasillo con el rostro bañado en lágrimas. «Valentina, ¿qué significa esto?», gritó Gabriela. Valentina llegó al altar y tomó a Mateo en brazos, pero el niño se resistía. «Lo siento, Gaby. Lo siento mucho. Yo traté de decírtelo. Intenté hablar contigo tantas veces, pero él... ¿Él qué?», preguntó Gabriela sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a caer por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. «Yo soy el padre del niño», dijo una voz. Todos se voltearon. Era Alejandro quien había hablado. «¿Qué?». Gabriela sintió que sus piernas dejaban de sostenerla. Su padre tuvo que sujetarla. Es una larga historia», balbuceó Alejandro. «Fue hace muchos años, antes de conocerte. Yo... ¡Mentiroso!», gritó Valentina. «No fue antes de conocerla. Tú y yo estuvimos juntos 2 años. 2 años, Alejandro. Me prometiste matrimonio. Me prometiste una familia. Y cuando te dije que estaba embarazada, desapareciste como si nunca hubieras existido». Los padres de Alejandro, sentados en primera fila, miraban la escena con horror absoluto. «Hijo, ¿qué has hecho?», susurró la madre de Alejandro. «Y sabes, mientras esta historia se desarrolla frente a nosotros, me hace pensar en lo poderosas que son las verdades ocultas y cómo siempre encuentran su camino a la luz. Si esta historia te está impactando tanto como a mí, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like.
Compartimos estas historias porque importan, porque nos recuerdan que la verdad siempre prevalece. Y ahora, dejemos que Valentina nos cuente lo que realmente sucedió. Valentina dejó a Mateo en el suelo, pero mantuvo su mano firmemente sujeta. Respiró profundo y comenzó a hablar, su voz temblando pero firme. Conocí a Alejandro hace 7 años. Yo tenía 21 años, trabajaba como mesera en un restaurante de Monterrey. Él llegó una noche con unos amigos de negocios. Era encantador, atento, me invitó a salir. Yo caí rendida. Alejandro intentó interrumpir. Valentina, por favor, no hagas esto aquí. ¿Dónde entonces, Alejandro? ¿Cuándo? Gritó ella. ¿Después de que te cases con mi hermana? ¿Después de que construyas otra vida sobre más mentiras? Gabriela estaba paralizada. Los invitados seguían de pie. Nadie se atrevía a moverse o hablar. Fuimos novios durante 2 años, continuó Valentina. Me presentó con sus amigos, me llevaba a viajes, hablábamos de futuro. Me dijo que me amaba. Cuando quedé embarazada, yo estaba feliz. Pensé que formaríamos una familia. ¿Y qué pasó? Preguntó don Roberto con voz de trueno. Desapareció, dijo Valentina limpiándose las lágrimas. Cambió su número, bloqueó mis redes sociales, dejó su trabajo. Me buscó por todos lados durante meses. Hasta fui a la casa de sus padres. La madre de Alejandro se puso pálida. Espera, ¿tú eres la chica que vino hace 6 años? Alejandro nos dijo que eras una acosadora, que estabas obsesionada con él, ¿qué? Que estaba loca, completó Valentina con amargura. Eso fue lo que les dijo, ¿verdad? Mientras yo criaba a su hijo sola, sin un peso, trabajando doble turno para comprar pañales y leche. Gabriela finalmente encontró su voz. ¿Y por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué? Soy tu hermana. Porque no sabía que estabas con él, sollozó Valentina. Dejé de venir a casa, me alejé de la familia porque me sentía avergonzada. Cuando finalmente regresé hace 1 año para Navidad y te vi con él, Dios mío, Gaby, casi me muero ahí mismo. ¿Y no pensaste en decírmelo entonces? Claro que sí. Intenté hablarte en privado, pero él siempre estaba ahí. Y cuando finalmente lo confronté a él, me amenazó. Todos miraron a Alejandro. Me dijo que si abría la boca, me quitaría a Mateo, explicó Valentina. Dijo que tenía dinero para abogados, que me haría ver como una madre inestable, que me destruiría. Y yo le creí, porque ya lo había hecho una vez. Ya me había destruido. Mateo abrazaba las piernas de su madre, llorando sin entender completamente qué pasaba, pero sintiendo el dolor de todos. Esto es una locura, dijo Alejandro intentando recuperar el control. Ella está exagerando. Sí, tuvimos algo hace años, pero... ¿Algo? Gritó Valentina. Me dijiste que me amabas. Me pediste que me mudara contigo. Planeábamos una vida juntos. La verdad caía como bombas sobre la iglesia. Y lo peor aún estaba por venir. Gabriela se quitó el velo con manos temblorosas y caminó directamente hacia Alejandro. Su rostro, que minutos antes irradiaba felicidad, ahora mostraba una mezcla de dolor, rabia y traición. Quiero que me digas la verdad. Aquí, ahora, frente a todos, dijo con voz firme. ¿Mateo es tu hijo? Alejandro miró alrededor. 250 pares de ojos lo observaban. Las cámaras seguían grabando. No había escapatoria. Gabriela, por favor, podemos hablar en privado. Responde la maldita pregunta. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sí, susurró Alejandro finalmente. Sí, conocí a Valentina. Pero ella está mintiendo sobre muchas cosas. No fue como ella lo cuenta. Ah, ¿no? Valentina sacó su teléfono celular del bolsillo. Entonces, estas conversaciones, ¿también son mentiras? Comenzó a leer mensajes en voz alta, mensajes que había guardado durante 7 años. Vale, eres el amor de mi vida. No puedo esperar para que seas mi esposa. Enviado el 14 de febrero hace 7 años. Cuando nazca nuestro bebé, seremos la familia más feliz del mundo. Enviado el 3 de junio hace 7 años. Te amo, Vale. Tú y yo contra el mundo. Enviado el 20 de agosto hace 7 años. Con cada mensaje leído, Alejandro se encogía más. Los invitados murmuraban entre ellos. La madre de Alejandro lloraba en primera fila. Y mi favorito, continuó Valentina con voz quebrada. Perdóname, pero no puedo hacer esto. No estoy listo para ser padre. Adiós. Ese fue el último mensaje que recibí de él. 3 días después de decirle que estaba embarazada, Gabriela sintió que iba a vomitar. Se tambaleó y su padre la sostuvo. ¿Y las fotos, Alejandro?, dijo Valentina deslizando su teléfono. ¿También vas a negar estas fotos? Le mostró el teléfono a los invitados más cercanos. Imágenes de una pareja joven y enamorada.
Alejandro abrazando a Valentina, besándola, en la playa, en restaurantes, en lo que parecía ser el apartamento de él. Una de las damas de honor, Carolina, tomó el teléfono y miró las imágenes. Dios mío, es él. Sin duda es Alejandro, y se ve realmente enamorado en estas fotos. Porque lo estaba, sollozó Valentina. O al menos eso creí, pero al final solo era un cobarde que huye de sus responsabilidades. Don Roberto se acercó amenazante a Alejandro. ¿Abandonaste a mi hija embarazada? ¿Dejaste que criara a tu hijo sola mientras tú, ¿qué? ¿Vivías tu vida como si nada? Señor, yo era joven, estaba asustado. Esa no es excusa, rugió don Roberto. Eres un cobarde. María Elena abrazaba a Valentina, llorando. Mi niña, mi pobre niña, ¿por qué no nos dijiste? Hubiéramos estado ahí para ti. Tenía miedo, mamá. Miedo de que me juzgaran, de que dijeran que fui una tonta. Y tenía razón, ¿no? Todos me juzgaron cuando aparecí embarazada y sola. Gabriela se acercó a su hermana con lágrimas corriendo por su rostro. Vale, yo no sabía. Si lo hubiera sabido. ¿Qué habrías hecho, Gaby? Preguntó Valentina con tristeza. ¿Me habrías creído? ¿O habrías creído a Alejandro cuando te dijera que yo estaba loca? Esa pregunta quedó flotando en el aire. Alejandro intentó una última defensa. Está bien, sí, tuvimos una relación. Sí, la dejé cuando se embarazó. Fue horrible de mi parte, lo admito. Pero yo no sabía que era mi hijo. Ella nunca me lo confirmó. Nunca me hizo una prueba de paternidad. ¿En serio vas a ir por ahí? Dijo Valentina incrédula. Te lo dije personalmente. Te envié mensajes. Fui a tu casa. ¿Y sabes qué hiciste? Cambiaste tu número, te mudaste de ciudad, borraste todas tus redes sociales. Me borraste de tu vida como si nunca hubiera existido. Mateo, que había estado callado, de repente habló con su vocecita. Clara. Papá, ¿por qué nos dejaste? ¿Hicimos algo malo? Todos los corazones en esa iglesia se rompieron un poco más. La inocencia de un niño que solo quería entender por qué su padre lo abandonó. Alejandro se agachó para estar a la altura del niño, pero Valentina puso a Mateo detrás de ella. No te atrevas a tocarlo. Hace 6 años no lo quisiste. No lo toques ahora. Una de las invitadas, una señora mayor, se puso de pie. Yo conozco a esta familia, dijo con voz fuerte. Soy vecina de los Ruiz desde hace 20 años, y tengo algo que decir. Señora Gutiérrez, por favor, no es necesario. Intentó interrumpir la madre de Alejandro. Sí es necesario, insistió la señora. Yo recuerdo cuando esa muchacha fue a buscar a Alejandro hace 6 años. Estaba embarazada, llorando, rogando que la dejaran hablar con él. Los padres la corrieron de la casa. Le dijeron que su hijo no tenía nada que ver con ella. La madre de Alejandro se puso de pie, indignada. Él nos dijo que era una acosadora. ¿Y ustedes le creyeron sin preguntarle a ella? Cuestionó la señora Gutiérrez. Esa muchacha no parecía una acosadora. Parecía una mujer enamorada y traicionada. Gabriela sintió que todo su mundo se desmoronaba. Pero había una pregunta que la estaba matando por dentro. Alejandro, dijo con voz temblorosa. ¿Cuándo exactamente terminaste con Valentina? Él no respondió. Responde, gritó ella. Hace 7 años, en septiembre. Gabriela hizo las cuentas mentalmente. Su rostro se puso blanco. Tú y yo nos conocimos en octubre de hace 7 años, un mes después. Gabriela. ¿Un mes? Gritó ella. ¿Me conociste un mes después de abandonar a mi hermana embarazada? No fue así. ¿Me usaste para olvidarla? ¿Para seguir con tu vida como si nada? O peor aún, me buscaste porque sabías que era su hermana. Esa última pregunta cayó como una bomba. No, claro que no, balbuceó Alejandro. Yo no sabía que eran hermanas cuando te conocí. Tú usas el apellido de tu mamá, Valentina el de su papá. Cuando me di cuenta, ya estábamos juntos y yo... Y decidiste callarte, completó Gabriela con asco. Decidiste que era mejor mentir. Valentina intervino, su voz llena de dolor. Cuando... Lo confronté en Navidad del año pasado, me dijo textualmente. Si le dices algo a Gabriela, me aseguraré de que nunca veas a Mateo otra vez. Tengo dinero para abogados, tú no. Te quitaré a tu hijo. Los invitados jadearon horrorizados. ¿Es eso cierto, Alejandro? Preguntó su propio padre levantándose de su asiento. ¿Amenazaste a una madre soltera? Alejandro estaba acorralado. No había salida. Gabriela se quitó el anillo de compromiso y lo arrojó al suelo. Quiero una prueba de paternidad. Ahora, hoy mismo. No me importa si tenemos que ir al hospital en este momento. Quiero la verdad absoluta, sin posibilidad de mentiras.
Y con esa demanda, quedó claro que nada volvería a ser igual. Alejandro dio un paso hacia atrás mirando hacia la puerta lateral de la iglesia. Era obvio lo que estaba pensando: huir. Pero el padre de Gabriela, un hombre corpulento de 60 años que había sido abogado durante 30, se interpuso en su camino. Ni lo pienses, muchacho. No vas a salir de aquí hasta que esto se resuelva. Dos primos de Gabriela, hombres grandes y fornidos, también se posicionaron cerca de las salidas. Alejandro estaba atrapado. Esto es ridículo, dijo Alejandro con voz temblorosa. No pueden retenerme aquí contra mi voluntad. Tienes razón, dijo don Roberto con voz calmada pero letal. Pero soy abogado especialista en derecho familiar, y sé muy bien que estamos ante un posible caso de negligencia paterna, evasión de responsabilidades y potencialmente amenazas criminales. Así que te sugiero que cooperes. La madre de Alejandro, doña Lucía, se acercó a su hijo con el rostro lleno de decepción. Alejandro, por favor, dime que no es verdad. Dime que no amenazaste a esa pobre muchacha. Mamá, yo solo estaba asustado. No sabía qué hacer. ¿Asustado?, repitió Valentina con incredulidad. ¿Tú estabas asustado? Yo tenía 21 años, embarazada, sola, sin dinero, y tú estabas asustado. En ese momento, Valentina abrió su bolso y sacó un sobre manila que había estado guardando. Sus manos temblaban mientras lo sostenía en alto. No necesitamos hacer una prueba de paternidad hoy, anunció. Porque yo ya la hice. El silencio fue absoluto. Todas las miradas se clavaron en ese sobre. ¿Qué? Alejandro palideció aún más. ¿Cómo? Hace 3 meses, explicó Valentina. Cuando me enteré por Facebook que te ibas a casar con mi hermana, supe que tenía que hacer algo. Contraté a un detective privado. Te seguimos durante semanas. Conseguimos una muestra de tu ADN de un vaso que usaste en una cafetería. ¡Eso es ilegal!, gritó Alejandro. En realidad no lo es, intervino don Roberto. En casos de paternidad disputada, se permite obtener muestras de manera discreta, siempre y cuando sean procesadas por un laboratorio certificado. ¿Lo hiciste así, Valentina? Sí, papá. Todo legal, todo documentado, todo certificado por el Laboratorio Genética México, el más reconocido del país. Valentina abrió el sobre y sacó los documentos. Los mostró primero al sacerdote, luego a los padres de ambos lados y finalmente a Gabriela. Probabilidad de paternidad, 99.9%, leyó Gabriela en voz alta. Alejandro Ruiz Mendoza es el padre biológico de Mateo Valentín Reyes. Un murmullo colectivo recorrió la iglesia. Algunos invitados comenzaron a tomar fotos con sus teléfonos. La historia se estaba volviendo viral en tiempo real. Eso puede estar falsificado, balbuceó Alejandro débilmente. ¿Quieres otra prueba aquí y ahora?, ofreció don Roberto. Tengo contactos en el Hospital San José. Podemos estar allí en 20 minutos y tener resultados preliminares en 2 horas. ¿Quieres hacer eso, Alejandro? ¿O finalmente vas a ser hombre y admitir la verdad? Alejandro se derrumbó. Literalmente cayó de rodillas en el altar, llorando. Lo siento mucho. Sí, es mi hijo. Sí, la abandoné. Sí, fui un cobarde. Gabriela miró a su hermana con lágrimas en los ojos. Vale, ¿por qué no me dijiste todo esto antes? ¿Por qué esperaste hasta hoy? Valentina también lloraba. Lo intenté, Gaby, lo juro que lo intenté. ¿Recuerdas cuando fui a tu casa hace 3 meses? Quería hablar contigo a solas, pero Alejandro apareció casualmente. Dijo que tenía una sorpresa para ti y me pidió que me fuera. Gabriela recordó ese día. Alejandro la había llevado a cenar a un restaurante elegante. Y hace 2 meses, continuó Valentina, te llamé llorando. Te dije que necesitaba hablar contigo de algo muy importante. ¿Recuerdas qué pasó? Gabriela cerró los ojos. Lo recordaba. Alejandro me dijo que probablemente querías pedirme dinero prestado. Me convenció de no contestarte. Exacto. Él siempre estaba ahí, siempre interfiriendo, siempre asegurándose de que no pudiéramos hablar a solas. Me manipuló a mí y te manipuló a ti. Una voz surgió desde las bancas. Era Isabel, una amiga de la Universidad de Gabriela. Gaby, tengo que decir algo. Hace un mes vi a Alejandro en Guadalajara. Yo estaba ahí por trabajo. Todos se volvieron hacia ella. Estaba en un parque con una mujer y 2 niños pequeños. Pensé que tal vez eran sobrinos o algo así, pero la forma en que los trataba, cómo la mujer lo besó, no parecían sobrinos. Gabriela sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Tomé una foto, dijo Isabel sacando su teléfono. Porque me pareció extraño. Iba a preguntarte después, pero luego pensé que tal vez estaba viendo cosas donde no las había. Mostró la foto. Ahí estaba Alejandro, claramente reconocible, cargando a un niño de unos 3 años mientras una mujer de cabello castaño sostenía a una bebé. Parecían una familia perfecta. Dios mío, susurró la madre de Alejandro. Alejandro, ¿qué has hecho? No es lo que parece,
intentó defenderse él. Ella es solo una amiga a la que besas y con la que tienes 2 hijos, dijo Isabel firmemente. Porque esos niños se parecen mucho a ti, Alejandro. Don Roberto tomó el teléfono de Isabel. ¿Me permite enviarme esta foto? Será evidencia importante. El padre de Alejandro, don Ernesto, quien hasta ahora había permanecido callado, finalmente habló. ¿Cuántas familias tienes, hijo? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hijos has abandonado? Papá, responde. Alejandro se quebró completamente. 3. Valentina con Mateo. Carmen en Guadalajara con 2 niños. Y estaba a punto de comenzar una nueva vida con Gabriela. El horror en la iglesia era palpable. Gabriela se llevó las manos a la boca, tratando de no gritar. ¿Ibas a hacerme lo mismo?, susurró. ¿Ibas a dejarme embarazada y desaparecer? No, contigo era diferente. Contigo iba a quedarme. Mentiroso, gritó Valentina. Eso mismo me dijiste a mí. Que yo era especial, que conmigo era diferente. Son las mismas palabras, las mismas mentiras. Doña Lucía abofeteó a su hijo. El sonido resonó en toda la iglesia. Te crié mejor que esto. Tu padre y yo te dimos valores, educación, amor. ¿Y así nos pagas? ¿Destruyendo vidas? ¿Abandonando a tus propios hijos? Don Ernesto se volvió hacia Valentina. Señorita, le ofrezco las más sinceras disculpas de esta familia. Mi hijo es un monstruo y yo lo encubrí hace años cuando vino a buscarlo. Pensé que estaba protegiéndolo, pero solo lo hice un hombre peor. Valentina asintió, incapaz de hablar. Gabriela finalmente encontró su voz. Se acercó a Alejandro y lo miró directamente a los ojos. Quiero que salgas de mi vida, ahora, hoy, para siempre. Y si alguna vez vuelves a amenazar a mi hermana o a mi sobrino, te juro por Dios que usaré cada recurso que tenga para destruirte legalmente. Don Roberto añadió. Y para que quede claro, presentaremos una demanda por pensión alimenticia retroactiva. 6 años de manutención que no pagaste, más intereses, más daños y perjuicios. No tengo tanto dinero. Entonces venderás lo que tengas. Tu coche, tus inversiones, lo que sea necesario. Porque ese niño merece cada centavo que le debes. Gabriela se quitó el vestido de novia ahí mismo, revelando el corsé debajo y lo arrojó a los pies de Alejandro. Toma, está pagado. Como todo lo demás en esta farsa de boda que nunca va a suceder. Y con esa declaración, Gabriela tomó la mano de su hermana y la de su sobrino. Y los 3 caminaron juntos hacia la salida de la iglesia, dejando atrás las mentiras y comenzando un camino hacia la verdad. 3 meses después, Gabriela estaba sentada en la sala de su nuevo apartamento, un lugar más pequeño pero más honesto que la vida que había planeado con Alejandro. Valentina y Mateo estaban con ella, compartiendo palomitas mientras veían una película infantil. «Tía Gaby, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Mateo con su vocecita. «Claro, mi amor. Lo que sea. ¿Ya no estás enojada conmigo por arruinar tu boda?». Gabriela sintió que su corazón se rompía y se sanaba al mismo tiempo. Abrazó a Mateo con fuerza. «Mi cielo, tú no arruinaste nada. Al contrario, me salvaste. Me salvaste de cometer el peor error de mi vida. ¿De verdad?». «De verdad. Eres mi héroe». Mateo sonrió. Esa sonrisa que solo los niños pueden dar. Pura e inocente. Lo que había pasado en esos 3 meses había sido un torbellino de emociones. Decisiones legales y sanación familiar. Alejandro enfrentó las consecuencias de sus acciones. Don Roberto, fiel a su palabra, presentó una demanda por pensión alimenticia retroactiva. 6 años de manutención no pagada sumaban una cantidad considerable. Alejandro tuvo que vender su coche de lujo y sus inversiones para comenzar a pagar, pero eso no fue todo. Carmen, la mujer de Guadalajara con quien Alejandro tenía 2 hijos, también presentó su propia demanda cuando se enteró de toda la historia. Y resultó que había una 4ª mujer en Puebla, embarazada de 5 meses, quien también salió a la luz, Alejandro Ruiz, el hombre que parecía tenerlo todo bajo control. Ahora enfrentaba 4 demandas de pensión alimenticia y una reputación destruida. Su empresa lo despidió cuando el escándalo se hizo público. Sus padres, avergonzados pero decididos a hacer lo correcto, establecieron fondos fiduciarios para cada uno de sus nietos. Doña Lucía visitaba a Mateo cada semana. Le llevaba regalos, jugaba con él, lloraba pidiéndole perdón por no haber estado ahí antes. «No es tu culpa, abuela», le decía Mateo con sabiduría de niño. Los adultos a veces se equivocan. La relación entre Gabriela y Valentina se había transformado completamente. Las hermanas que se habían distanciado por años ahora eran inseparables. Valentina y Mateo se mudaron con Gabriela. Entre las 2 pagaban la renta, compartían gastos, criaban juntas a Mateo. «¿Recuerdas cuando éramos niñas y decíamos que siempre estaríamos juntas?», dijo Valentina una noche mientras tomaban café después de acostar a Mateo. «Sí, y luego la vida nos separó. Pero volvimos a encontrarnos.
De la forma más dolorosa posible, pero aquí estamos. Aquí estamos, repitió Gabriela brindando con su taza de café. María Elena y don Roberto también se transformaron. Se disculparon con Valentina por haberla juzgado, por no haberla apoyado cuando más lo necesitaba. Don Roberto se convirtió en el abuelo que Mateo nunca tuvo, llevándolo al parque, enseñándole a andar en bicicleta, leyéndole cuentos. Este niño me devolvió algo que había perdido, confesó don Roberto a Gabriela. Me devolvió la oportunidad de hacer las cosas bien. En cuanto a Gabriela, el proceso de sanación fue lento pero constante. Perdió los depósitos de la boda. El vestido quedó colgado en su closet como recordatorio de lo que pudo ser. Pero no se arrepentía. ¿Sabes qué es lo irónico? Le dijo a su terapeuta en una sesión. Pasé 3 años con Alejandro y nunca lo conocí realmente. Pero mi hermana, a quien había dejado de ver por años, resultó ser la persona más valiente y honesta que conozco. Un año después, Gabriela estaba en una cafetería cuando un hombre se acercó a su mesa. «Disculpa, ¿está ocupado este asiento?» Ella levantó la vista. Era un hombre de su edad, sonrisa amable, ojos honestos. «No, está libre. Me llamo Daniel. No suelo hacer esto, pero te vi leyendo ese libro y es uno de mis favoritos». Espero no ser muy atrevido, Gabriela sonrió. Había algo diferente en este encuentro. Algo real. Me llamo Gabriela. Y no eres atrevido. ¿Por qué no te sientas? Comenzaron a hablar. Él era profesor de literatura, divorciado, con una hija de 8 años. Honesto sobre su pasado, transparente sobre sus errores. Cometí muchos errores en mi matrimonio, confesó Daniel. No fui el esposo que debía ser, pero aprendí. Crecí. Y ahora solo quiero ser honesto con las personas en mi vida. Gabriela apreció esa honestidad brutal. 6 meses después, Daniel conoció a Valentina y Mateo. No hubo secretos, no hubo mentiras. Todo sobre la mesa desde el principio. Así que tú eres el famoso Mateo, dijo Daniel agachándose para estar a su altura. Tu tía me ha contado que eres muy valiente. ¿Yo? Preguntó Mateo sorprendido. Sí. Me contó que salvaste a tu tía de una gran mentira. Eso requiere mucho coraje. Mateo sonrió con orgullo. No hubo boda apresurada. No hubo promesas imposibles. Solo 2 personas conociéndose honestamente, construyendo algo real sobre cimientos de verdad. En el segundo aniversario de la boda que nunca fue, como la familia la llamaba ahora, todos se reunieron en casa de don Roberto y María Elena. Quiero hacer un brindis, dijo Gabriela levantando su copa. Por las verdades dolorosas que nos liberan, por las hermanas que se reencuentran, por los niños valientes que no tienen miedo de gritar la verdad, y por las familias que se construyen no sobre mentiras perfectas, sino sobre verdades imperfectas. ¡Salud!, gritaron todos. Mateo, ahora de 8 años, más seguro y feliz, levantó su vaso de jugo. Y por los tíos que se convierten en papás de corazón. Daniel, quien había estado presente cada día del último año, abrazó al niño con lágrima en los ojos. Esa noche, mientras Mateo dormía, Valentina y Gabriela se sentaron en el balcón mirando las estrellas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Valentina. ¿De cómo pasaron las cosas? Gabriela lo pensó un momento. No. Porque si las cosas hubieran sido diferentes, no estaríamos aquí. No tendría a mi sobrino, no habría recuperado a mi hermana, no habría conocido a Daniel. A veces, el peor día de tu vida te lleva al mejor capítulo de tu historia. ¡Qué filosófica te has vuelto!, bromeó Valentina. Es que ahora leo mucho. Daniel me contagió. Ambas rieron, ese tipo de risa que solo las hermanas comparten. Y así, de las cenizas de una boda destruida, nació algo mucho más hermoso. Una familia reconstruida sobre la verdad. El perdón y el amor incondicional, porque al final, las mejores historias no son las que tienen finales perfectos, sino las que tienen finales honestos. Y si esta historia te tocó el corazón tanto como a nosotros, te invito a que te suscribas al canal para más relatos que nos recuerdan el poder de la verdad. Daily like si crees que la honestidad siempre debe estar primero, y déjanos en los comentarios de qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que estas historias cruzan fronteras y tocan corazones en todo el mundo hispanohablante. Porque al final, todos compartimos las mismas luchas, las mismas esperanzas y el mismo deseo de vivir vidas auténticas. Hasta la próxima historia.